intentar responderme a esta pregunta, me veo afectada como mujer que está seducida por las maneras de estar y hacer del construccionismo social. Y también me veo afectada como profesora de una institución muy asentada, como es la universidad. Como profesora de la universidad, soy consciente que como institución asentada, la universidad trae un metatexto, un guión, que de tanto ser repetido, de tanto ser usado, puede devenir como natural. Es un guión que nos dice cómo nos tenemos que mover en el aula, quién detenta el poder, de quién son los espacios, cómo se construye conocimiento. Y ese guión, ese metatexto, tiene un efecto en la vida de la gente, en el alumnado, en mí, en todo lo que hacemos en clase. Como mujer seducida por el construccionismo social, considero que puedo llevar a cabo un acto político cuando deslizo algunos gestos, algunos pequeños movimientos que hacen subvertir el orden de ese metatexto, de ese guión que trae la institución asentada que es la universidad. Y cuando realizo esos pequeños gestos, cuando realizo esos pequeños movimientos, veo que aparecen otras posibilidades, aparece un encuentro pedagógico que acepta la multiplicidad de sentidos y saberes de la educación. Pequeños gestos que generan movimiento. Aquí invita a que mi posición en el aula sea central, a que mi posición en el aula sea excéntrica. ¿Qué conversaciones propicio cuando desafío mi identidad docente establecida? ¿Qué conocimientos construyo? ¿A qué mundo estoy invitando? Cuando tuneo mi clase como si estuviéramos en un salón de casa, tomándonos un café, disfrutando del de estar juntos. Desde mis vivencias, sí, considero que todo acto educativo es un acto político. Desde mis vivencias considero que en algunos momentos gozosos he podido vivir la docencia no solamente como un texto legible para el alumnado, sino y sobre todo como un texto escribible momento a momento por todas las personas que estamos en el salón de clases. Sí, es un acto político. Pensando en grabar este vídeo para compartir en el TIPE, me encontré con un texto de José Luis Veral que se titula La micropolítica, un sentimiento. Y en este texto el autor nos invita a entender la micropolítica como una vivencia que se debe sentir, como un acercamiento, una forma de acercarnos a lo que sucede en un centro educativo, en una clase, en la universidad o en un despacho como este despacho que es el mío, ¿no? Y en este acercamiento nos recuerda que esta micropolítica es el convencimiento de que distintas realidades o posibles realidades podemos crear y vivir en un espacio y tiempo, aunque sean irrepetibles. Y esto fue lo que me convocó a traer una experiencia que viví hace 2 días, en este espacio, en este despacho, que es mi despacho. Mi despacho, ya lo estoy pensando, perdón. Esta experiencia versa o fue sobre lo siguiente. Entró por esta puerta de mi despacho Javier, un alumno del grado de psicología que venía a conversar conmigo sobre su TFG. Y cuando él entró, después de saludarnos, soy muy besucona con los alumnos, y preguntarnos cómo estábamos, le invité a que se sentara aquí, en esta silla, en mi silla, donde yo me suelo sentar.
Y yo me senté en estas otras sillas donde se suele sentar el alumnado que me viene a ver. Él inmediatamente se sentó, pero rápidamente se volvió a levantar y puso una cara de extrañeza y dijo, qué raro es esto, dijo, ¿no? Pero se volvió a sentar y continuamos con la conversación. Yo aquí quizás como no docente y él aquí como no estudiante. Y empezamos a conversar sobre su TFG, él desde la expertez, yo desde el aprendiz, y ambos colaborando en ese diálogo, intercalando experteces con aprendices y fluyendo una forma de estar diferente. Y de pronto pensé, ya sé, esta es la idea para el vídeo, porque pensé, ¿qué poder tiene una silla roja? Esta es mi experiencia de micropolítica que quiero compartir. ¿Por qué la educación es un acto político? Porque reproduce las formas de relación social previas, consideradas como pertinentes o adecuadas. Relaciones del tipo quién sabe y quién no sabe en una interacción de formación. Pueden ser explícitas, como las que acabo de referir, pero también implícitas, como cuáles son las formas más adecuadas de enseñar y para qué se enseña, el tipo de procedimiento educativo que se prefiere y por qué es este y no otro, el grado o ausencia de colaboración en el acto educativo. En definitiva, en el acto educativo se reproducen las pautas sociales del entorno cultural y político de su entorno y se siguen manteniendo la jerarquía, el orden y los objetivos implícitos que subyacen a toda forma de relación social. Esto implica que hay muchas formas de enseñar, tantas como las formas en que se pueden organizar las relaciones entre miembros de una sociedad dada, colaborativas, o otras de tipo formativo, como de maestro-aprendiz o de experto a formando, pero también de aprendizaje mutuo y tantas otras. Como con todo, se trata de elegir la forma en que nos definimos de una manera más próxima a nuestra experiencia, y la elección es también un acto político. ¿Qué actos facilito cuando entro en el aula? Primero, planteo siempre una pregunta. Les hago conversar, hablar, dialogar. Esto muchas veces les rompe esquemas porque están acostumbrados a que el profesor entra y suelta sus enseñanzas. Yo estoy ahí como facilitadora de los aprendizajes, pero ellos tienen que asumir y hacer suyo el aprendizaje. Para ello las dinámicas son dinámicas creativas, dinámicas dialogales, en las que dialogamos en parejas, en grupos de 3, en grupos de 4, en grupos de 5. Les enseño a plantear preguntas que invoquen el diálogo, que promuevan el diálogo, que lo provoquen. ¿Y qué es lo que suprimo? Yo básicamente lo único que suprimo, y que no lo suprimo yo, sino que les hago asumir la responsabilidad de respetarse cuando alguien está hablando, no estar utilizando el WhatsApp o el teléfono móvil. Esto es un reto porque parece que hoy en día es una adicción. ¿Qué movimientos o qué novedad generamos? Generamos el que puedan dialogar entre ellos, y yo parece que estoy como en un segundo plano, simplemente asegurándome de que el diálogo continúa. Esto para ellos es nuevo porque normalmente el diálogo lo hacen directamente con el profesor. Es una dirección bidireccional. En cambio, en mis aulas lo que hacemos es que la dirección es múltiple y dialogan entre ellos. Esto lo valoran mucho porque les hace conseguir autoestima, seguridad y también la capacidad de darse cuenta de que pueden compartir su opinión. Otra de las cosas es que llegamos a unos acuerdos, por ejemplo, cómo queremos que funcione el aula, el turno de palabras, el facilitar el diálogo. Cuando alguien presenta una idea, entonces él se convierte o ella se convierte en facilitador del diálogo sobre esa idea. Esta questão da educação e como ato político é uma questão importantíssima e que toca fundo
no construcionismo social. A educação é um grande processo de influência social, e a educação formal, a educação informal, diferentes modalidades e formatos de educação são sempre uma maneira de deixar na outra pessoa qualquer coisa de si própria. E, portanto, isto é também a essência e o âmago do construcionismo social. Toda a pessoa deixa noutra a influência. Naturalmente que esperamos e que queremos construir uma sociedade em que esta influência seja essencialmente positiva. Naturalmente que o Estado, nos últimos Estados e os Estados ocidentais, nos últimos 300 anos, tem mostrado um grande interesse nesta questão. Eu julgo que nos cumpre a nós, construcionistas sociais, chamar a atenção para as margens, para aquilo, e nomeadamente o Estado ter o monopólio da educação, é qualquer coisa de, como é que é dizer, próprio das sociedades ocidentais, tem resultado da maneira que tem resultado, quer dizer, com o desenvolvimento económico, com os outros indicadores que habitualmente nos são dados a este título, mas é importante que as pessoas com uma epistemologia construcionista chamem a atenção para as outras formas, os outros formatos, as outras modalidades de educação, as outras modalidades de influência. E nesse sentido, eu julgo que para os construcionistas sociais é importante manter a atitude crítica, nomeadamente en relación ao Estado. A mí me gustaría hablar de la educación no formal como acto político. Colaboro como escritora de una columna cada 5 semanas en este periódico, el Itza, que está escrito íntegramente en euskera, llega potencialmente a 93.000 lectores y lectoras y tiene una extensión de 8 a 24 páginas. En las columnas que escribo, una cada 5 semanas, nos invitaron a otras personas y a mí a escribir sobre un tema de actualidad, pero el tema es libre y lo elijo yo. Y sí buscaban en ese momento colaboradoras mujeres. Nos ofrecen cierta ayuda en la logística, en la edición del texto y corrección del mismo, y también en recordatorios de cuando nos toca escribir. La aportación que yo decidí hacer en su momento, en mayo del 2017, que empecé a realizar esta aportación, fue escribir desde la óptica construccionista, y con ello seguía el objetivo de sacar el construccionismo de la academia. He escrito hasta la fecha 23 columnas con temas dispares como los micelios y los árboles, la responsabilidad relacional, desde la actividad diaria, acercando el construccionismo, sí y también, etc. ¿Qué veo de político en este acto? Pues primero y ante todo el haber elegido sacar el construccionismo de la academia. Luego, ¿qué tema de actualidad elijo? ¿Cómo lo enfoco desde el construccionismo? Y luego también la poca capacidad que tengo para después de escribir la columna, posibilitar una construcción social en la que yo también sea parte, ¿no? Porque está claro que las columnas están escritas con todo un reconocimiento a lo que las constituye como tales, pero las reacciones hasta la fecha pues han sido pocas, diría yo, en cantidad, fuera de tiempo, cuando menos te lo esperas, cuando estás caminando por el pueblo y alguien te dice, a ti te conozco de la columna, yo te sigo, o cuanto mucho algún conocido de conocidos se atreven a hacer un comentario sobre alguna de las columnas. He intentado diferentes formas de, con un medio tan poco facilitador de la conversación, facilitar el intercambio con las personas que las leen y conmigo que las escribo, pero hasta ahora ha sido poco fructífero. Esas son las decisiones políticas que desde la óptica que tengo ahora creo que tomo con respecto a esta actividad. No sé si por verla así mismo
estoy tomando una posición política y me podéis ayudar a ver otras formas. Bueno, la primera idea tiene que ver con algo que me transmitieron los primeros educadores que yo percibí con valor político, que eran los educadores que yo tuve en los movimientos sociales, el voluntariado en los últimos años del franquismo, y que reivindicaban que toda persona en la vida cotidiana en cualquier momento hace política. Entonces la primera cuestión sería ¿qué ocurre cuando no hay conciencia política en los actos educativos, sociales, sanitarios, sobre todo en la intervención social por encargo público en un sistema de derechos? Y desde aquí hay una idea que me interesa mucho, que tiene que ver con el encargo social. Podemos hacer educación, podemos hacer formación, investigación desde ámbitos privados o porque tenemos vocación filántropa, pero en el marco de una política de un Estado de Derecho o unas sociedades democráticas o unas sociedades en las que se garantizan los derechos de las personas, esto se hace desde situaciones en las que hay un encargo social que es el garante de determinados derechos. En esa situación las personas, los educadores en este caso, los formadores, los investigadores, la academia, los operadores sociales en general, no pueden perder de vista esta dimensión del encargo social. El encargo social es una dimensión también identitaria, es decir, las personas no hacen lo que quieren, no hacen cualquier cosa, sino que hacen las cosas producto de una política y son agentes políticos. Y en esta cuestión creo que la política tiene que ver con un diálogo, una conversación, una relación no solo individual sino colectiva, y la construcción identitaria juega un papel muy importante. Es un tema que me interesa muchísimo. A veces para sobrevivir las personas no quieren escuchar este encargo social, o no lo quieren cuestionar, o no lo quieren negociar, y sobreviven inventando un encargo que a veces es ideológico. Las últimas polémicas que hemos tenido en nuestro país con las posturas políticas más populistas y más de extrema derecha que quieren cuestionar algunos encargos, como puede ser el de las garantías conseguidas para luchar contra la violencia machista, o con las garantías para otro tipo de minorías desde la educación más generalista, cuestionan este encargo social y lo intentan tambalear. Y algunas veces, algunas personas, algunos operadores sociales en algún lugar se han dirigido no desde la reivindicación ideológica, sino desde la puesta en valor de este encargo social. Creo que esto es una conversación muy interesante para hablar de política desde la garantía que nos da ser personas que recibimos un encargo y no hacemos cualquier cosa porque queramos nosotros, sino porque podemos valorar este encargo. O primeiro pensamento vai às memórias das publicações de Paulo Freire, que no seu livro A Pedagogia do Oprimido apresenta precisamente esta visão da educação como um ato político, através de quê? Através da libertação, da capacidade dos seres humanos, ao passarem pela experiência educativa, seja ela formal ou informal, de se poderem libertar da sua opressão e das condições, e ganharem consciência sobre as condições que têm, conscientização sobre as suas próprias condições e a maneira e o contexto onde vivem. Também também me faz pensar a educação como ato político, naquilo que é a diferença entre ou a habitual dicotomia entre factos e afetos, entre ciência e ideologia, que são frequentemente postas de formas alternativas, mas muitas vezes são coincidentes e são sobreponíveis no ato educativo em si. Por exemplo, o que é que se escolhe ensinar, o que é que se escolhe transmitir, e nessas escolhas estão valores e, portanto, potenciais ideologias. Por outro lado, penso ainda nesta
perspectiva da educação como ato político, nas escolhas, na importância de áreas e domínios como as humanidades, o pensamento crítico, a capacidade de, através da educação, ajudarmos os seres humanos a terem cidadanias críticas, envolvidas, comprometidas com aquilo a que o Kenneth Gergen recentemente começou a chamar os comuniversos, os nossos universos comuns. Portanto, é incontornável que a própria experiência de educação e de coeducação e de educação enquanto experiência relacional toque constantemente aquilo que é também entendido como a política, a polos, fazer parte do comum. Por isso, um ato profundamente político para mim, quando me envolvo na educação e sou professora na universidade, tem exatamente a ver com como é que criamos comunidade, como é que conseguimos trabalhar uma perspectiva da educação enquanto um ato relacional, e aí também, de novo, a visão do coletivo, a visão do comum, a visão do político está presente. En numerosas conversaciones mantenidas entre Evelyn y Silvia, entre Silvia y Evelyn, hemos ido dándole forma a 3 ideas que, si bien no son ni más ni menos importantes que cualquier otra idea que hubiera podido surgir, estas han ido cobrando especial presencia y relevancia en nuestra historia compartida. Estas 3 ideas que dan forma a nuestra manera de entender y de vivir la educación como un acto político son, en primer lugar, apertura a transformarnos. En segundo lugar, valorar el uso de las metáforas. Y en tercer lugar, que no por ello menos importante, confiar. La primera idea que queremos presentar es la de tener apertura a transformarnos. Fue en el año 2015 cuando confluyeron nuestros caminos con Silvia. Nos conocimos en un taller espontáneo que hacíamos para aprender a utilizar el programa de Atlas TIC. El objetivo era poder utilizar dicho programa para hacer investigaciones cualitativas. Partimos de un conocimiento básico y ya que no teníamos ningún profesor oficial, era Silvia quien facilitaría las sesiones. Durante esas semanas los roles cambiaron. Comenzamos ambas a ser alumnas y docentes. Cada semana íbamos predispuestas a aprender, a facilitar, a indagar o simplemente lo que surgiera. A recordarlo, lo que nos evoca es una sensación de conectarnos, de vernos y de querer compartir. La manera en la que entramos en un aula, en la que nos dirigimos a las personas con las que compartimos ese espacio de aprendizaje, formemos parte del profesorado o del alumnado, denota desde esos primeros instantes una determinada actitud, una determinada forma de estar, forma de ser, forma de relacionarnos y en última instancia una determinada postura y posición política en el mundo. Esto pudiera de alguna manera tener que ver con la construcción de determinados patrones relacionales, que bien pudieran ser verticales, horizontales, diagonales, y de esta forma construimos un marco de actuación determinado en ese espacio. Todo lo que hagamos y la manera en la que lo hagamos va a tener implicaciones en las nociones de conocimiento, saber, cultura, sociedad, y vamos a poner en práctica, vamos a poner en juego cuáles son nuestras creencias, nuestros valores, nuestros pensamientos. Esta invitación que les hacemos de tener apertura a transformarnos implica poner en tela de juicio todos esos elementos, suspenderlos por unos instantes para explorar hacia dónde nos llevan las relaciones que estamos estableciendo en esos instantes de aprendizaje compartido. La segunda idea que queremos presentar es la de valorar las metáforas. Otras 2 vivencias que se nos vienen a la cabeza surgen de la época en la que trabajábamos juntas en Prisma. Nos habían propuesto realizar una serie de talleres en un instituto dentro del marco de convivencia del centro, para lo que queríamos elaborar una especie de hilo conductor que sirviera como leitmotiv de los talleres. Teníamos la sensación de bloqueo, ninguna idea nos parecía que invitara a la participación. Después de horas ancladas en ese mismo punto, decidimos poner música, y al escuchar una canción se nos ocurrió una metáfora que nos encantó, y que además creíamos que podría conectar perfectamente con las y los adolescentes. A partir de ese momento explotó un proceso creativo que fluyó sorprendentemente. En otra ocasión teníamos que elaborar un taller sobre prácticas colaborativas y dialógicas para el alumnado de prácticas externas de la Universidad de La Laguna. Al reflexionar sobre las estrategias didácticas que podríamos emplear, emergió una canción que nos brindó una nueva metáfora. Esta serviría para presentar diversos elementos con la intención de evocar conceptos y construir teoría bajo la consigna «Nada es y todo podría ser». Al recordarlo, lo que nos evoca es la sensación de fluir a partir de una chispa.
Creemos que atrevernos a romper barreras, a pensar fuera de la caja, a deconstruir esa imagen de cómo tiene que ser una educación seria y formal en un contexto universitario o de enseñanza secundaria obligatoria, pues resultan elementos de calado político importante. El uso de lo lúdico, de lo cómico, de lo divertido, del juego, como estrategia de aprendizaje, como estrategia para construir conocimiento, como estrategia para comunicarnos con diversidad de personas en diferentes contextos. Las metáforas nos pueden servir para introducir todos estos elementos y consideramos que promueven esa posibilidad de entendimiento mutuo. Como diría nuestro amigo Wittgenstein, una buena metáfora refresca el entendimiento y nosotras nos permitimos añadir que una buena canción refresca la posibilidad de crear. Y por último, queremos presentar la idea de confiar. Cuando trabajamos en Prisma recibimos una demanda formativa desde otra asociación con la que ya habíamos colaborado previamente. Elaboramos un diseño pedagógico que nos invitase a abordar esas necesidades planteadas. A la hora de facilitar la formación, esas demandas se habían transformado completamente y se convirtieron en otras totalmente diferentes, para las que el diseño que teníamos previsto ya no se ajustaba. Buscamos una manera de ajustarnos a la situación y decidimos confiar. Confiar en nuestro equipo de trabajo, confiar en las personas que acudieron a la formación, confiar en el espacio dialógico creado y confiar en los recursos que teníamos. Al recordarlo, lo que nos evoca es una sensación de complicidad, de entendimiento mutuo. Todo acto político tiene como intención dar respuesta a una necesidad o demanda que plantea la sociedad en un determinado momento. Estas van cambiando y transformándose continuamente. El recuerdo que hemos querido compartir con ustedes visibiliza para nosotras esos momentos donde todo el trabajo de elaboración y planificación previo al momento de compartir ese espacio de aprendizaje queda completamente supeditado para poder estar al servicio de las necesidades, deseos, preferencias o demandas que surgen en ese preciso instante. Creemos que la metodología pudiera tener esa habilidad para contorsionarse momento a momento. Esto nos recuerda a las palabras de Yanis de Fer, que hablaba de una metodología guiada situacionalmente. En su caso, en sus contextos, era en el ámbito de la investigación y nosotros queremos recuperar esa idea y traerla también al mundo de la educación para tratar de tener un proceso de aprendizaje donde la confianza mutua esté siempre presente en cada paso que demos conjunto.